nosotros lo conocemos, aún creyentes y no creyentes, aún muchos de nosotros lo memorizamos. Y estoy hablando del pasaje muy conocido en todo el mundo de Juan 3:16. La palabra de Dios dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que la palabra nos está diciendo, que de tal manera Dios amó al mundo, es decir, que Dios amó tanto, Dios amó mucho a la gente de este mundo. No solamente Dios nos amó en el tiempo pasado, sino que Él nos sigue amando y nos seguirá amando mientras que tengamos vida. Esa es la esencia de Dios, está en la naturaleza de Dios, de que Dios es amor y Dios nos ama. Porque es lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8, dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nosotros hemos llegado aquí en este lugar porque hemos conocido a Dios. Nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios. Dios nos ha salvado y hemos entendido de que Dios nos amó primero. Y Él nos ha enseñado a amar verdaderamente. Y es por eso que nosotros hemos llegado aquí, amigos. Cristo te ama. Dios te ama. De eso no hay duda. El amor de Dios es incomparable, es incondicional. El amor de Dios no tiene límites, amigo. Los invitamos que se acerquen, que pongan atención a la palabra de Dios. Dios te ama, amigo. Dios te ama. El amor de Dios no se puede comparar con el amor del hombre. Muchas de las veces nosotros como humanos, como hombres, podemos amar limitadamente con condiciones. Podemos ver el amor manifestado entre un matrimonio, por ejemplo, ¿no? En un matrimonio, pero muchas veces, como dice la Escritura, el que no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando no conocemos a Dios, muchas veces el amor llega a fallar, el amor llega a fracasar. Es por eso que en los matrimonios, por más que un esposo ame a su esposa, o por más que una esposa ame a su esposa, el amor muchas veces fracasa. Muchas veces se acaba, como dicen en el mundo, pero el amor de Dios nunca se acaba, es para siempre. Lo mismo puede pasar con un padre de familia. Por más que el padre llegue a amar mucho a su hijo, muchas veces cuando no conocemos a Dios, como le repito, el que nos enseña a amar verdaderamente es Dios. Y a veces cuando no conocemos a Dios, es por eso que muchos padres llegan a abandonar a sus hijos. Lo mismo puede pasar con nuestros amigos. Nuestros amigos muchas veces nos pueden traicionar, muchas veces nos pueden dejar de amar, porque así somos los seres humanos, está en nuestra naturaleza. Muchas veces a nuestros amigos lo escogemos, ponemos condiciones, pero Dios no es así. Dios te ama incondicionalmente. A Dios no le importa, es lo que está diciendo la Escritura, que Él amó tanto al mundo. Si tú no amas a Dios, lo que la Escritura dice, Él te ama. Dios no es así como nosotros. Dios no dice, si tú me amas, te voy a amar. Y si no me amas, no te voy a amar. No, el amor de Dios es incomparable. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dice la palabra de Dios que multitudes le seguían. Las multitudes le seguían porque Jesús hacía milagros. Muchos lo sabemos. Muchos lo hemos visto en películas, cómo Él multiplicaba los alimentos, los panes, los pescados, le daba vista a los ciegos y la multitud le seguía. Pero la Biblia dice en el Evangelio de Juan 14:15 que Jesús escogió específicamente a sus discípulos, a 12 apóstoles. Y la Escritura dice que no solamente Jesús los miraba como sus discípulos o como sus apóstoles, sino que Jesús les llamó como sus amigos. Jesús los amaba, porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, era hombre 100% y es Dios. Y Jesús tenía emociones, tenía sentimientos, Él los amaba. Pero antes del arresto de Jesús, durante el día, Jesús le dijo a sus amigos: esta noche muchos se van a escandalizar. Y Pedro le respondió: Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Y Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro no lo entendió.
Y fue más allá, le dijo: Señor, si es necesario, me voy contigo hasta la muerte. Y los demás discípulos igual, lo mismo le dijeron, que nunca iban a dejar a Jesús. Pero todos sabemos esto, ¿en qué terminó? En la noche que arrestaron a Jesús, todos sus amigos, quien decían que lo amaban, lo dejaron solo. Jesús se quedó solo. Tal vez muchos de nosotros nos hemos llegado a sentir solos, que todos nos han abandonado, que todos nos han traicionado. Tal vez no nos sentimos amados, o tal vez hemos sufrido desprecios. Tal vez has sufrido el abandono de tus padres cuando estabas pequeño. Tal vez nunca tuviste el amor que pensaste que iba a tener. Tal vez mirabas a otros niños como sus padres lo amaban y a ti te abandonaron. Tal vez creciste huérfano. Pero déjame decirte esto, amigo. Lo que la Escritura dice, que de tal manera Dios amó al mundo. Lo que sí te puedo asegurar 100%, y no hay duda, es que Dios nunca te ha dejado de amar. Dios te ama, amigo. Dios te ama, amigo. Esa es una gran verdad, porque está escrito. De eso no hay duda. Y el amor más grande que Dios manifestó, lo mostró cuando dio a su Hijo. Lo que dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese amor más grande, Dios lo mostró dándonos a su Hijo. Jesús lo tenía todo allá en el cielo. Él no tenía que venir aquí en esta tierra a sufrir, sino que vino a la tierra. Dios lo envió por amor. Por amor es lo que dice la Escritura en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es decir, Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por amor lo hizo. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos merecedores. Recordemos que la Escritura dice que cuando pecó el primer hombre, que es Adán, la Escritura dice que todos hemos sido pecadores por la transgresión de un solo hombre, por la desobediencia de un solo hombre, que es Adán. La Escritura dice en Romanos 3:23: por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, por cuantos todos hemos pecado, todos estamos lejos de Dios. Lejos de Dios. Pero Dios lo hizo por amor. No le importó, aunque nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Mas Dios muestra, estamos hablando, que Dios muestra su amor por medio de su Hijo Jesucristo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice, aunque aún nosotros siendo justos o buenos, Cristo murió por nosotros. No, mi amigo, dice que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió? Porque nos ama. No le importa cómo somos, no le importó qué hayamos hecho. Yo no conozco su vida en esta tarde, mi amigo. Yo no sé su vida y no está en mi persona saber. Pero Dios sí lo conoce. Dios sí lo conoce. No sé qué está pasando o qué es lo que está viviendo usted en este momento. Tal vez está luchando con las adicciones, lo que a mí me pasó hace años. Si hablamos con experiencias en el alcoholismo, en la drogadicción, cuando nosotros salimos de allá de nuestros pueblos en México, en Salvador, en Guatemala o en Chile, donde hayamos venido, nosotros salimos con una intención, con un anhelo de buscar una vida mejor. Y llegamos aquí en esta tierra. Dios nos permitió llegar en esta tierra donde a todos se nos ha brindado la oportunidad de darles una mejor vida a nuestros familiares. Pero al llegar aquí, como a mí me pasó hace muchos años, caí en el alcoholismo, en la drogadicción. Y me sentí por mucho tiempo frustrado, fracasado. Me sentía que ya no amaba a mis familiares porque les había defraudado, les había fallado. Pero a Dios no le importa eso. Nosotros hemos venido en esta tarde porque Dios a usted le quiere dar una oportunidad. Si usted está luchando con los vicios, con el alcohol, con la drogadicción, usted lo conoce, yo no lo sé. Pero hay una gran verdad. Hay alguien que en sí le puede ayudar. Porque la drogadicción, el alcoholismo, sí tiene solución. Podemos decir que tiene solución con los alcohólicos
anónimos. Pero eso lleva un proceso, 2, 3, 4, 5 años. Pero ¿para qué quiere esperar usted 4, 5, 6 años? Si usted en este momento, hoy, tiene usted la oportunidad de que le entregue su vida a Cristo, de que Cristo le ayude para que usted pueda vencer todos los vicios del alcoholismo, de drogadicción. Solamente esa gran verdad se llama Jesucristo. Solamente Jesucristo le puede dar esa libertad. Como dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente en Jesucristo. Como le repito otra vez, hablamos con experiencia, no de lo que he visto. Hace muchos años, cuando me encontraba preso en las drogas y en el alcohol, levanté mis manos y le dije al Señor Jesús: cámbiame, Señor, yo quiero ser diferente, porque yo no he venido a este país a desperdiciar mi vida. Yo vine a este país para tener una vida mejor. Está en usted, mi amigo. Así como lo que yo hice hace 9 años atrás, casi 10 años, le entregué mi vida a Cristo y Él vino en mí y me dio ese poder y esa autoridad para vencer los vicios. Solamente Cristo es el que le puede dar esa libertad, mi amigo. Solamente Cristo es el que le puede dar esa paz que usted necesita. Porque la paz no lo vas a obtener en las cosas materiales. Usted puede tener un buen salario, un buen trabajo, y gloria a Dios, está bien, eso es bueno, porque es necesario para vivir, para cubrir los gastos, es necesario. Puede obtener un carro, usted se puede llevar algo mejor de aquí de Washington, de la pizca de la Cherry. Usted se puede llevar un mejor carro a California, usted puede regresar bien a México, pero le aseguro que eso no le va a llenar. Siempre va a tener ese vacío, esa inquietud, esa intranquilidad. Lo mejor que usted puede llevar para California cuando usted regrese a Stockton, a Visalia, a Fresno, de donde usted vino, a Chile, a México, a Michoacán, lo mejor que usted puede llevar es que usted le entregue su vida a Jesucristo y que usted escuche, que lleve la palabra de Dios. En este momento, mi amigo, Jesús te dice en este momento, en Mateo 11:28 te dice Jesús en esta hora: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Usted se siente trabajado? ¿Se siente que lleva esa carga? Pues no lo cargue más, mi amigo. Ven a Cristo. Cristo quiere quitarle esa carga. ¿Se siente cansado? Pues ya no se sienta cansado. Ven al Señor. El Señor le quiere dar ese descanso. Pero hay una cosa que usted debe hacer, como lo que estamos leyendo en Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo, unigénito. Hay algo que usted debe de hacer. Debe de creer usted de lo que nosotros estamos compartiendo en esta tarde. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Está hablando de creer, mi amigo, de creer en el Hijo de Dios, de creer en el Evangelio, mi amigo. Porque en estos tiempos estamos viviendo un tiempo muy difícil, donde la tecnología, la civilización ha aumentado, donde el conocimiento del hombre ha aumentado, donde el hombre conoce mucho, incluso hay hombres, aunque no sean creyentes, conocen la palabra de Dios. Pero mi amigo, no solamente basta en conocer, sino que es conocer y es creer. Como los ateos, con todo respeto, los ateos que hay aquí en este lugar, yo sé que aquí hay ateos y ellos no creen en Dios, y mucho menos creen en Jesucristo. Ellos dicen que Cristo no existió, que Cristo no vivió en esta tierra. Está en su derecho, y lo acepto a usted como es, como persona, y le amo, mi amigo, pero no comparto sus ideas. Nosotros como cristianos, cuando venimos a Cristo, nosotros creímos, porque estamos hablando de creer, para que todo aquel que en Él cree, estamos hablando de creer. Nosotros cuando nos acercamos a Cristo, a nosotros nos predicaron la palabra de Dios y nosotros creímos por fe que Cristo murió hace más de 2000 años. No estuvimos ahí presentes, pero creímos que sí aconteció eso. Pero para los que dicen que no tienen fe, también nosotros como cristianos podemos comprobar que Cristo vivió aquí en la tierra, que Cristo existió. Lo podemos comprobar con hechos históricos. Antes de Cristo existieron varios hombres en Asia, como
como el Buda, como Confucio o como los filósofos griegos, como Aristóteles, Sócrates, Platón, hombres que marcaron la historia, hombres que son recordados en esta tierra todavía, aún se enseñan en las escuelas estos grandes filósofos. Ellos murieron, es cierto que marcaron la historia, pero de ahí se quedaron. Ellos, como dice la Biblia, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Ellos murieron y al polvo volvieron, ahí se quedaron. Pero en cambio, el Jesús histórico, Él nació de una Virgen María. Están las pruebas arqueológicas, están los lugares en Israel a donde Él vivió, a donde Él creció, a donde Él hizo los milagros. Jesús, están los lugares a donde Él fue crucificado hace más de 2000 años, a donde fue Él enterrado. Jesús es el único hombre, ni tan siquiera los grandes hombres de renombres como Aristóteles, Sócrates, Platón, ni tan siquiera ellos, sino que Jesús es el único hombre que impartió la historia en dos partes. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Y es el único hombre que no se mantuvo en la tumba, sino que resucitó. Y Él vive. Y es el Cristo vivo que estamos predicando en esta tarde. No es un Dios de muertos. Cristo no está crucificado en una cruz. Él se levantó desde la tumba y en este momento Él está aquí, en este lugar. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan 11:25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estamos hablando de creer. Dice, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la vida. Hay una condenación eterna y una vida eterna. Si usted muere sin Cristo, usted tiene que ir a dar cuentas. Y lamentablemente, déjeme decirle que va a ir a una condenación eterna. Pero como dice la palabra de Dios, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y Dios no quiere que usted se pierda, sino que Dios quiere que usted obtenga esa vida eterna. Ahí mismo en el Evangelio de Juan 11:26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El que cree en Cristo no morirá eternamente, pero el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted se condene. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas no se pierda. Escuchen, no se pierda. Dios no quiere que ni un hombre se pierda, y es por eso que nosotros estamos aquí en esta tarde. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 3:9: el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que nos está diciendo, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, para que no se pierdan, para que no vayan a la condenación eterna, sino que Dios les quiere dar vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna solamente lo podemos obtener mediante Jesucristo. La palabra de Dios dice en el 1 de Juan 5:11 y 12: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Solamente el que nos puede dar la vida eterna es Cristo Jesús. El que no tiene el Hijo no tiene la vida, pero el que tiene el Hijo tiene la vida. Solamente es en Cristo. No hay otra verdad, no hay otro camino. Solamente Él es el que nos puede dar vida. La palabra de Dios dice en el Evangelio 14:6: Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Solamente hay un camino. El camino no está en la iglesia donde yo me congrego. El camino no está en el pastor, o en el misionero, o en el sacerdote. El camino se llama Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la verdad. Y Él es la vida. Él es el único el que nos puede dar vida. Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Dice la palabra de Dios en Hechos
en Hechos 4:12, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solamente es en Cristo quien podemos ser salvos. Ese nombre que es sobre todo nombre, como dice la Escritura en Filipenses 2:8, dice la palabra de Dios. Filipenses 4:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo. En la iglesia donde yo me congrego, el camino no está en el pastor, o en el misionero, o en el sacerdote. El camino se llama Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la verdad y Él es la vida. Él es el único el que nos puede dar vida. Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solamente es en Cristo quien podemos ser salvos. Ese nombre que es sobre todo nombre, como dice la Escritura en Filipenses 2:8, dice la palabra de Dios. Filipenses 4:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Toda rodilla se tiene que doblar. La Escritura dice que los que están en el cielo, los que están en la tierra y abajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el único Señor y Él es nuestro único Salvador, para la gloria del Dios Padre. Mi amigo, Jesús, Dios le está dando una oportunidad en esta tarde. No es una casualidad que usted esté aquí sentado escuchando la palabra de Dios. Habla de confesar, que todos tienen que confesar que Jesús es el Señor y Salvador. Pero no hay una gran oportunidad. Nosotros los que estamos vivos, muertos, ¿para qué? Sino que es en vida que tenemos la oportunidad para confesar a nuestro Señor como Señor y Salvador. Recordemos que la vida se nos puede ir en cualquier momento. Hoy estamos y mañana no estamos, porque Dios ya lo estableció así. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mi amigo, le invitamos que tome esa decisión, que no se demore, que no se tarde. Atiende la palabra de Dios. Dios te ama, nosotros también te amamos, mi amigo. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:8. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es por fe la salvación. Y está cerca de usted, está cerca de su corazón y en sus labios para ser salvos. Y el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está en usted. Dios puso algo en usted que se conoce como el libre albedrío. Nosotros solamente cumplimos en predicar, en presentarles el mensaje de salvación. No queremos obligar a nadie, pero nuestro gran anhelo es que usted tome esa decisión en esta tarde, para que usted sea salvo. Está en usted. Usted tiene la libertad de decidir, porque Dios lo puso dentro de usted, el libre albedrío, mis amigos. Esperemos que no se tarden, que atiendan la palabra de Dios. Nosotros hemos llegado aquí con un corazón sincero, porque los amamos. Para nosotros nos hubiera sido fácil quedarnos en nuestro hogar, viendo la Leagues Cup, la MLS, los partidos, pero y no es malo ver un partido, pero hay algo más importante que eso, es su alma y su salvación. Es por eso que nosotros estamos aquí, amigos. Siga escuchando la palabra de Dios. Aquí mi pastor Manuel Claros va a seguir compartiendo la palabra de Dios. Atienda la palabra de Dios, abra sus oídos, abre su corazón.
Que el Señor les bendiga y que pasen buenas tardes.